Les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Hola, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, familia de Dios, a todos ustedes que escuchan estos videos, que escuchan nuestras enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Me estoy acomodando, no crean que tengo algún mal de Zambito ni nada de eso, me estaba acomodando. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, amados hermanos, familia y todos los que vean estas enseñanzas. Hoy vamos a enseñar acerca de, vamos a llamarlo la roca. La roca. Parece que ya había puesto yo un estudio así que se llamaba así. No estoy seguro, pero por sí o por no, lo voy a hacer. Dice en Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo, permítame tantito, donde Daniel le revela el sueño al rey Nabucodonosor acerca de la estatua. Permítame, no recuerdo el capítulo. Capítulo 2. Daniel capítulo 2, y luego nos vamos hasta como el 20 y algo. En el capítulo 29, en el verso 29, perdón, capítulo 2, verso 29, dice: estando tú, o sea, Samuel le dice a Nabucodonosor: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea, pensaste en qué era lo que venía más adelante, al futuro, pues. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, o sea, lo que va a suceder. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Cuando dice terrible, no es que daba mucho miedo, no. Era terrible, era pues como demasiado grande para ser cierto, algo así. Entonces dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras, o sea, como polvo del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos
dice, también la interpretación, de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Hasta ahí. Ahora vamos a la interpretación de Daniel, porque ciertamente más adelante nosotros nos damos cuenta cómo, cómo cayó Babilonia cuando Belsasar, hijo de Nabucodonosor, tomó el mando porque Nabucodonosor ya había muerto. Esto es, entonces, ese reino que parecía imbatible fue conquistado por Media y Persia juntos. Ambos se unieron, los persas y los medos, y luego entonces entraron por los canales del agua, etcétera, etcétera. Total, destruyeron a los babilonios, y entonces se quedó el rey de Media primero reinando en lugar de Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Bueno, en el reino de Belsasar, se puso a sacar los vasos del templo y los utensilios del templo para celebrar una pachanga con sus amigos. Por lo cual Dios, cuando estaban en la pachanga, se apareció una mano que escribía algo en la pared. Mene, mene, tekel yupersin. Parece yuparsin o yupersin. No sé cómo se diga. Exacto. Entonces, como estaban todos asustados y no sabían qué era aquello, entonces la mamá del rey Belsasar, o la esposa, no sé, alguien le dijo, manda a traer a Daniel, él sabe interpretar esas cosas, y lo trajeron, y Daniel se lo interpretó, lo que decía allí, y lo que decía allí era: ha sido pesado y ha sido hallado culpable. Así que en poco tiempo después de eso fue cuando fue conquistada Babilonia por los medos y los persas. Bueno, para no hacer muy largo el tema, porque es poco el tiempo, entonces lo que sucedió fue pues que el rey de Persia, el rey de los medos, de Media, fue el primero que reinó, porque acordaron reinar uno primero y luego el otro, y así irse alternando el reino. Cuando pues reinó Persia, entonces le tocó enseguida, cuando murió el rey de Persia, el rey de Media, entonces el rey de Persia tomó el reino, el cual fue llamado Ciro I, o el rey Ciro. Bueno, hay un Ciro I, hay un Ciro II, hay un Ciro III. Me parece que el último fue el tercero, o el cuarto, o algo así, fue el último. Pero en el tiempo del rey de Persia, al cual llamaban Ciro el Grande, no sé si era Atarjerjes o era otro. Bueno, les dio la libertad a los israelitas y les dio todo lo que era del templo para que fueran a reconstruir Jerusalén. Y claro que también sucedieron milagros antes de eso con ese rey, de manera que ese rey reconoció al Dios de Daniel, al Dios nuestro, y por eso hizo eso. Bueno, entonces los envió con todo lo que tenían, y Daniel pues se quedó allí. Bueno, al hablar de la estatua, entonces había caído la cabeza de oro, y ahora había reinado uno de los brazos, del pecho y los brazos, de plata, y luego el otro, que eran
la era de los Atarjerjes, o sea, de los Ciros, vaya, 1, 2, 3 y los que fueron. Pero después de eso, entonces vino Grecia, Alejandro el Magno, el cual conquistó a Persia, a los Ciros. Entonces eso representaba el vientre de bronce, el vientre y las piernas de bronce. Y luego después vino Roma, que derrotó a los... o sea, no vino Roma, sino que murió Alejandro Magno, y luego 4 generales romanos se dividieron el reino que había conquistado Alejandro Magno. Uno en el sur, otro en el norte, otro en el oriente y otro en el poniente. 4 reyes romanos, los cuales pues hicieron grande a Roma. Lógicamente el más fuerte, que era el del oriente, el del poniente, perdón, era el más fuerte. Era el más fuerte porque fue el que fundó Roma. A ver si me entienden esto. Hubo guerras entre ellos, y el que salió triunfador pues fue el de Roma. Y eso representó cuando el rey de Roma, junto a todos los ejércitos, etcétera, conquistó todos los otros reinos que tenían los otros romanos, y lógicamente él se quedó como Roma, y con todas las tierras conquistó todas las tierras. Entonces, para decirlo más rápido, las piernas, entonces instituyó las piernas de hierro, porque ellos gobernaban con pies de hierro. Eran más salvajes, menos condescendientes, o como se le quiera llamar, con la gente que los demás. Por tanto, casi no hacían negociaciones con países así de te dejo tu reino, pero me das esto, lo otro, lo otro. Antes fue raro que lo dejaron con Israel, y eso fue por un tiempo nada más, hasta la venida del Señor Jesús. Bueno, entonces allí tenemos a la Roma de los pies de hierro, las piernas de hierro, y luego vamos hasta los pies de hierro y barro. Entonces Roma destruye el templo, destruye Israel, y luego en el tiempo de los apóstoles y luego entonces Roma va cayendo por los bárbaros que los van atacando, y va disminuyendo. Cuando esto pasa, entonces Constantino, el emperador Constantino, se da cuenta de que Roma ya está muy débil, que ya no domina toda la tierra. Entonces lo que hace, ve una ventaja en los creyentes falsos. Entonces comienza a ver que por medio de la cristiandad pues puede ser grandísimo otra vez. La cabeza que revive, vamos a decir así, del dragón. Bueno, entonces los junta a todos y pues pónganse de acuerdo, vamos a hacer una sola religión, bla bla bla, bla bla bla, órale. Y entonces de allí mismo tomaba para soldados, y los soldados más fieros pues eran los religiosos, por lógica. Cuando una persona se fanatiza, son muy peligrosos, son insaciables para matar, pierden la conciencia incluso. Esto pasó también con los cruzados, esto pasó con los musulmanes, esto pasó con mucha gente, o sea, ¿para qué les cuento más? Entonces, allí es donde se mezcla el barro con hierro, el hierro con barro, que son los pies. Pero la piedra que había de destrozar esa estatua ya había nacido y ya había predicado en Jerusalén. Entonces él viene a mostrarse a sí mismo, el Señor Jesús, diciendo que Él es la roca. Vean, para identificarla con la estatua que
que interpretó Daniel. Una piedra fue cortada no con mano de una gran montaña. ¿Cuál gran montaña puede haber en el mundo donde se corta una piedra y no con mano? Y que caiga a los pies de la estatua, o sea, a los pies de las generaciones, vamos a decirlo así, como para destruir desde Babilonia hasta Roma. Pues muy difícil, muy difícil. No puede haber un ejército que pudiera hacer eso. No hay o no había un ejército que pudiera hacer eso, vencer a todas las naciones. Pero dice allí que esa piedra fue creciendo. ¿Ven? O sea que primero era una piedra chiquita. Y esto dijo el Señor Jesús a los fariseos y a los saduceos y a los sumos sacerdotes y a todos los seos y a Pilatos y a todo el que quiso oírlo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es la piedra. Y la piedra era Él. A eso se refería. Ahora, cuando el Señor Jesús llama a Pedro, no a Pedro, sino a todos ellos, y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Unos dijeron, pues Elías. Leemos en Mateo capítulo 16. Espérame tantito, a ver si puedo hacer esto rápido, porque aquí no hay mucho tiempo para estar como que buscando. Mateo 18 o 16 dije, 16, y vemos. Entonces, a ver. Aquí está. Mire. Entonces, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a él como el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos, o sea, unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. O sea que dicen que eres uno de esos tres o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Una bienaventuranza por una revelación que recibió Pedro. Ven, nomás le faltó decir, tú eres la roca que destrozó la estatua. Y yo también te digo, le dice el Señor Jesús a Pedro, que era Simón. Simón era su nombre original. Hijo de Jonás. Jesús no conocía a Jonás, o a lo mejor sí, no lo sé. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres roca. Ve, que yo también te digo que tú eres roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, vamos a decirlo así, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Bueno, ¿por qué le dice el Señor Jesús, tú eres roca? O sea, tú eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, primero, porque Pedro antes de esa revelación no era piedra, no era parte de esa piedra que fue arrancada de esa gran montaña para destruir la estatua.
Sí, ninguno de los apóstoles era parte de esa piedra. Pero ahí comienza con Simón, hijo de Jonás. Por eso le dice, tú eres Pedro, o sea, tú también eres piedra. Tú eres parte de la piedra ya. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán sobre ella. Bueno, ahora, ¿recuerdan ustedes que dice Daniel que la piedra se fue haciendo grande, grande, grande hasta que llenó toda la tierra? Bueno, cuando ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, ellos formaron parte de esa piedra. Y luego los otros, primero los 70 que estaban en el aposento alto, formaron parte de esa piedra, y la piedra se fue haciendo grande. Apenas si salieron hablando en lenguas y esto y lo otro, y estaban como 3,000 allí afuera, así como, ¿y estos qué onda con estos? Bueno, entonces Pedro les dice, y ellos dicen, ¿qué hacemos? Bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Pues para que fueran parte de la piedra. Y entonces la piedra creció más. Y luego de allí ellos salieron hacia los gentiles, algunos judíos se les unieron, y cuando ya no los recibieron, ellos salieron hacia los gentiles, hacia los incrédulos. Cuando el Señor les dice, vayan a todo el mundo, vayan a todo el mundo y prediquen a todo el mundo, a toda criatura. ¿Para qué? Para que la piedra crezca. Y entonces la piedra, la roca, va creciendo. Primero se extiende a Tarso, ¿no? ¿A dónde iba Pablo a aprender a los cristianos? Bueno, a donde fuera que iba, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba la ciudad esa, a donde Pablo iba a apresar cristianos para llevarlos a que los sacrificaran en Israel. Entonces, en esa ciudad, antes de llegar, es que se le aparece el Señor Jesús y le habla. Y es agregado Pablo dentro de la piedra. Sí, cuando es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y él intenta predicar allí en esa ciudad. Pero como lo querían matar, porque pues ya lo conocían que era fariseo, entonces lo bajaron en una canasta por la muralla para salvarle la vida, para que no lo fueran a matar. Bueno, y luego Pablo se va a cierta parte, y luego junto con Bernabé se van a predicar, pero como no funciona muy bien la cosa, pues él se va para Arabia 3 años y medio para eso, y luego regresa, igual como el Señor Jesús se fue al monte para ser tentado, y luego regresa, y entonces comienza su misión. Y luego primero Éfeso, y luego Corintio, y luego otro, y luego otra, y luego otra, y así creció la piedra hasta que llegó a Roma. Y luego en Roma se extendió esa piedra, se fue extendiendo, hasta que llenó toda la tierra. No, allí no la llenó, se quedó pasmada un tiempo. Fueron 1000 años de oscurantismo donde no había más crecimiento de la piedra. Pero luego llegó uno llamado Lutero y siguió creciendo un poquito más. Y luego llegó otro llamado Wesley y siguió creciendo un poco más. Y luego llegó otro llamado William Branham y la piedra se extendió y llenó toda la tierra. Y ahora venos aquí a los pocos que quedamos pescando los charalitos, diría yo, que no es así, no, pero con una misión. Tratar de llegar a los que Dios ha escogido, a los escogidos de Dios para ser hijos de Dios. Y ese es mi trabajo. Eso es lo que yo hago. No es para salvar. Bueno, sí se salvan también, lógicamente no, porque se les evangeliza, casi como Felipe evangelizó al eunuco. Entonces, pero esto ya es llegar a profundidad, o sea,
que los escogidos puedan entender que no es más importante el conocimiento de la letra que el conocimiento de la energía que tiene la palabra, porque la roca es la palabra. Sí, Jesús era la roca en el desierto, cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Ven, lo sacó con la palabra. Sí, y la roca lo seguía. Mismo Dios le dice a Moisés: cuídate de mi ángel, porque irá delante de ti. Cuídate de no regarla. ¿Ven ustedes? ¿Quién era el ángel? El ángel de Jehová. ¿Quién era él? El Señor Jesús. O sea, fue después el Señor Jesús, pero antes fue el ángel de Jehová. La presencia física o visible de Dios. Y entonces Él los guió por el desierto. ¿Cierto? Así de sencillo. Ahora, si esa fue la roca que fue cortada de la gran montaña es Dios. Y de allí salió una piedrita, vamos a decir así, una roca. Si es cierto, el ángel de Dios bajó a la tierra y se encarnó en un niño recién nacido, recién pequeño. Formó un cuerpo de carne y se encarnó en él. ¿Quién era él? La roca. Esa roca de cual habló Daniel. Y luego comenzó a crecer. Y luego, ¿saben quién justifica eso? El apóstol Juan. Mire, porque el apóstol Juan dice en el capítulo 1, dice claramente, en el capítulo 1, verso 1, póngale atención: en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y el verbo era con Dios. Esto es, estaba con Dios. Fue el principio de la creación. ¿Qué? Su propia presencia, una presencia que pudieran ver los ángeles, que pudieran ver los ángeles y los demonios y los querubines, todo lo que iba a crear allá, todo lo espiritual. Y luego, para que nosotros también pudiéramos verlo en lo físico, en lo carnal, entonces Él se hizo carne. Por eso dice, en el principio era, no dice es. En el principio era el verbo. ¿Ve usted? Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Así que Dios descendió a través del verbo que estaba con Él. Y luego, acá, en el principio, cuando Él comienza con nosotros. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué es Él? ¿Qué es el verbo? Es la palabra. Dicho y hecho. Eso es un verbo. Dicho y hecho. Entonces Dios dijo e hizo. Cuando Él dijo sea la luz, fue la luz. Eso es el verbo. Y entonces el verbo viene bajando de lo alto como una pequeña roca. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, allí está el verbo. Allí está la palabra de Dios. ¿Qué es la roca? ¿El hombre? No, el hombre murió en la cruz. Sí, aunque luego lo resucitó Dios, porque Dios había dicho que lo iba a levantar. Él mismo lo dijo en ese cuerpo de carne: derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. No era Jesús el que estaba diciendo, Jesús el hombre el que estaba diciendo eso, sino Dios. Sí, para que se entienda bien claro esto. Yo y el Padre una sola cosa somos. El Padre está en mí y yo en Él. ¿Se entiende eso? Claro que sí. Ahora, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? De la palabra. ¿Ven ustedes? Entonces la palabra es la roca. Por eso cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, yo también te digo, tú eres Pedro, hijo de Jonás, y sobre esta roca, no está diciendo sobre ti, Pedro, ni está diciendo sobre mí, edificaré mi iglesia. No. Pero Él es el fundamento de la iglesia del Todopoderoso, porque Él fue el primero. ¿Sí ya me entienden?
y también fue el último. Por tanto, Él es el cimiento y la corona del templo de Dios. Nosotros somos el cuerpo del templo. Por eso se dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Ven ustedes? Él es la cabeza. Nosotros que somos el cuerpo, somos el templo de Dios vivo. ¿Ve usted por qué entonces Él nos llama? Por eso dice, ustedes son roca o piedras vivas del templo de Dios. Esto lo dice Pablo. Vosotros sois piedras vivas del templo de Dios. ¿O no saben que Dios mora en nosotros? ¿Ven ustedes? Está bien sencillo de entender eso. Por eso escribió Dios antes por medio de un profeta, diciendo, yo dije, dioses son. Amén. Y en esto nos basamos nosotros para saber que hoy esa piedra llena el mundo. Díganme dónde están los imperios como Roma. Se acabó todo eso. Ve. Ahora hay muchos que se quieren imponer como otra cosa después de. Ya no hay. Ahora se globaliza todo y todos están contra todos. Es un desgarriate, vamos a decirlo así, un caos, pues. Por eso dijo el Señor, en aquellos días se levantará nación contra nación. ¿Ven ustedes? No está diciendo se levantarán imperios, dijo se levantará nación contra nación. ¿Por qué? Porque habrá muchas naciones. Las hegemónicas siempre han querido robar a los más débiles. Siempre las conquistas y todo eso. ¿Ven ustedes? Siempre. Él sabía eso. Así que dijo, pero todavía no es el fin. Tranquilos. Así que estamos tranquilos, esperando en el Señor. Nos preparamos entendiendo estas cosas. La palabra de Dios tiene poder. Y es una energía que viene del cielo, que vino del cielo, que permanece en la tierra porque vino del cielo. Y cuando yo les hablo la palabra de Dios, debe de tener un poder en ustedes. De manera que ustedes vayan entendiendo el Espíritu de Dios y vayan haciendo el amor de Dios en ustedes. Porque Él nos amó primero, por eso nos dio su palabra, su poder, y su Espíritu nos acompaña día y noche. Amén. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad, ella es eterna, la mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal y comparte para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat si no te agrada. También puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.